soy Pedro Páez, que quiere hacer la hoja de vida. Pedro Páez, estoy ahorita a cargo de armar lo que sería la Fiscalía Económica en Ecuador. A pesar de que nuestra normativa es la de cualquier agencia de competencia del mundo, digamos, amparada, digamos, o bajo la égida de lo que fue la ley Sherman de 1990 en los Estados Unidos, en el marco de la constituyente de Montecristi, que justamente incluye el concepto del buen vivir, allá no se habla aymara, no es quichua, es el summa causai, que en realidad no es el buen vivir, esa es una traducción equivocada, es el vivir en plenitud, ¿no? Que me parece que plantea una lógica diferente respecto a la nota consumista y a los cánones tradicionales de medición, la cuestión del crecimiento, la cuestión del PIB. Entonces, al amparo de la Constitución, esa ley esa ley que es muy cercana a la que tiene la ley acá en Chile, empieza a adquirir otras dimensiones, ¿no? Entonces el tema de los monopolios empieza a ser visto en otra perspectiva, precisamente con un horizonte de desarrollo alternativo, un horizonte de sociedad, un proyecto de sociedad distinto. Entonces, yo me voy a permitir presentar algunas láminas así que tenía preparadas, vamos a saltarnos algunas más bien para acoplarme, sintonizarme con sus preocupaciones, sobre todo porque no esperaba que estén básicamente antropólogos acá. Entonces, básicamente, yo quisiera retomar algunos temas, me parece que es central, porque si no queda esta discusión, lastimosamente, al menos en el Ecuador, pero digamos, yo he recorrido algunas otras partes, no solamente en América Latina, ¿no? Queda entrampada en una dicotomización moralista, ¿no? En torno, por ejemplo, al tema del extractivismo, es un problema, yo creo que tiene que ser tratado con mucho rigor y pasa a ser tratado como una cuestión voluntarista, moralista, de autodescalificación de lado y lado, entonces se convierte en un debate lastimoso, estéril, polarizante, que te desmoviliza, ¿no? Creo que hay que plantearnos, a ver, ¿cuáles son las condiciones concretas de la formación económica y social latinoamericana? ¿Cuáles son los proyectos societales en disputa, los proyectos concretos, reales en disputa, además desde las jerarquías de poder? Es decir, lo que de pronto diga o quiera el proyecto de sociedad que quiere el Pedro Páez, habrá que ver qué relevancia tiene, ¿no? Cuál es la presencia real de lo que pueda definir un individuo, sin restar el papel del individuo en una sociedad, pero sí ubicando en términos de las capacidades reales de articulación de poder, de viabilidad concreta. Pues me parece que es evidente que en América Latina, el momento en que uno se pone a ver las cosas en perspectiva, en una perspectiva global, en América Latina, mal que bien, se está yendo contracorriente respecto a lo que es la tendencia sistémica, ¿no? En un momento en el ciclo de vida del capital, en un momento de decrepitud del sistema, en un momento, ese neoliberalismo radicalizado que mencionas, no creo que sea un tema voluntarista o idiosincrático, sino que corresponde a una necesidad del capital monopólico financiero que deviene especulativo. En ese sentido, importantísimo ubicar cuando uno habla de proyectos de sociedad, el proyecto de sociedad que surge de esta excrescencia específica en las cumbres del poder, en las que la dinámica de autores como Hilferding, porque no sé si estén ustedes ubicados, digamos, de lo que son los economistas, ¿no? Ahí hay un poco más de... Además, no solamente son economistas, sino economistas de una formación heterodoxa, que reconocen el rol del papel del capital monopólico financiero, como originalmente estaba presentado, ¿no es cierto?, como una forma de facilitar la acumulación del capital monopólico productivo, y que por tanto su reproducción dependía también del éxito del proyecto productivo subyacente. Cualquier persona que estudia finanzas sabe que las ganancias financieras solamente surgen del activo productivo subyacente. Lo que empieza a predominar y a consolidarse como el centro sistémico del devenir mundial es una lógica distinta, decadente, diría yo, atrofiada, tendencialmente atrofiada, porque es una lógica de reproducción del capital financiero que no
prioriza la recuperación del préstamo. Es un tema novísimo como proyecto de sociedad. Como práctica bancaria, no. Uno puede encontrar esto en la Venecia del siglo XIII, en las prácticas, no sé, pues del culto de Delfos, a propósito de lo que ustedes son antropólogos, o de la antigua Babilonia, ¿no? Entonces, una práctica ligada a formas arcaicas de tributación sobre la base de la circulación monetaria, ¿no? Sobre la base de la exacción usuraria, y que pues justamente en el antiguo Medio Oriente resuelto a través de los jubileos, ¿no? A través de una forma de domesticación, de disciplinamiento desde el interés de la sociedad, con la tabula rasa, los jubileos y una cantidad de otros mecanismos que ponían un límite a esa tendencia insostenible, digamos, de expansión del poder que tiene el capital usurario sobre el conjunto de la sociedad. Entonces, paradójicamente, en el momento más fecundo de la lógica del capital productivo, o sea, de la penetración sistemática y permanente de ciencia y tecnología en el proceso de trabajo desde la modernidad capitalista, se abre, digamos, una revolución científica y tecnológica en la que estamos inmersos, pero que no la sentimos. Precisamente porque el capital productivo monopólico está siendo asfixiado por la lógica del capital especulativo monopólico, a la que no le interesa que la revolución científica y tecnológica se despliegue, porque estamos en medio de una crisis estructural de sobreproducción, y el capital es prisionero de su propio éxito, inunda el mercado de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancias que requiere. Entonces, por primera vez en más de 500 años de predominio del capital productivo, del capital como modo de producción, el capital está más empeñado, hace esfuerzos mucho más sistemáticos por impedir el despliegue productivo, la aplicación productiva de las innovaciones que están ahí, pero en un potencial gigantesco, totalmente bloqueado, ¿no? No totalmente bloqueado, porque de todas maneras la innovación se escurre por la propia competencia monopolística, pero eso se plantea. Entonces, se está abriendo a nivel mundial un proceso de degradación civilizatoria que va más allá de la mera degradación sistémica del capital, en el que el expediente de la guerra, de la desestabilización del caos como prioridad de rentabilización, vuelve a ser fundamental, como en el periodo que culminó con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que es un tema importante ubicar cómo América Latina y algunas otras partes del sur global, no necesariamente desde una lógica que podría haber sido tildada en el siglo pasado como socialismo, pero sí en una lógica que rompe con la lógica predominante, entra en una exploración contracorriente, pero que de ninguna manera puede ser planteado como una situación de post-neoliberalismo. Porque el neoliberalismo no es un tema voluntario, no es un tema voluntarístico, no es un tema del capricho con el que se levantó el presidente hoy día, como a veces parece ser sugerido por las discusiones predominantes en esta materia. Neoliberalismo, la globalización, la financiarización, son formas de existir del capital en el tiempo y en el espacio. Son formas sistémicas, irreversibles, de desarrollo del modo de producción capitalista en las actuales condiciones, lo que algunos llaman el régimen de acumulación. Y precisamente por eso es que nosotros planteamos, cuando hablamos de proyectos societales, la necesidad de ubicar, de esta ubicación sistémica, con las debidas jerarquizaciones ontológicas en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Entonces, es importante ubicar a un país como el Ecuador, ¿sí? y no puede pretender cambiar al sistema en su conjunto, cuando el corazón del sistema está en otro lado. Hay estructuras de poder concretas y con asimetrías fundamentales. Entonces tiene que entenderse el esfuerzo que hace el Ecuador en esa perspectiva, y desde ahí se puede medir con mucha claridad el que la contribución, al contrario, que ha hecho un país tan pequeño como el Ecuador, con tantas limitaciones estructurales e históricas, ha arriesgado muchísimo precisamente para permitir transformar correlaciones de fuerzas de impactos globales, de impactos planetarios. Desde las iniciativas, por ejemplo, como la de Yasuní, como la de la Constitución, como el tema de los derechos de la naturaleza, como el tema del Summa Causai, y como lo que ya vamos a ver acá, ¿no? Ya
concreta y científicamente ver cómo dentro de la formación económica y social, más allá de la retórica, ¿no es cierto?, es posible atender a tareas tanto tácticas como estratégicas que permitan una transformación, que no solamente es la transformación del modo de regulación, o sea, de la combinación de políticas e instituciones que hagan viables un nuevo régimen de acumulación, o sea, una nueva forma de existir del capital en la actual sociedad ecuatoriana, sino también que permita eso trascender hacia la superación del modo de producción, es decir, la lógica rectora del conjunto de la sociedad, el criterio de totalidad con la que se está planteando, que es trascender el tema de la ganancia por la ganancia, como principio organizador del conjunto de la sociedad, como principio de organización de las prioridades único en la sociedad, como principio organizador de los valores con los que se mueve la sociedad. Entonces, poner al ser humano por encima del capital, poner las prioridades de la comunidad en el sentido de Fernand Tunis, ¿no?, de la distinción entre comunidad y sociedad, o sea, poner a la comunidad de nuevo como una realidad concreta y recuperarla del anonimato, de la dismorfía que le plantea el disciplinamiento del mercado. Y en esa perspectiva avanzar todavía un paso superior, por ejemplo, a lo que serían las tradiciones marxistas, las tradiciones críticas corrientes en el pensamiento, sobre todo, bueno, tanto político como académico en realidad, ¿no?, de quedarse en el plano del modo de producción y trascender a un nuevo concepto que es el concepto de modo de vida. Entonces, cuando se habla del summa causae, en realidad se está hablando de un proceso que va más allá, que es mucho más profundo que el tema del modo de producción, sin negar la determinación en última instancia, digamos, de la reproducción de la vida, pero ubicando la construcción la articulación de subjetividades, ¿no es cierto?, las actitudes que permiten desde las subjetividades avanzar en determinados recursos históricos que rompen con una visión determinística o mecanicista respecto a ciertas teleologías en el devenir histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema del diseño, de la intervención política pública, política económica, tiene que ser pensado, o sea, el papel de agencia tiene que ser pensado en esa perspectiva, ¿no? Es decir, pero sin descuidar el hecho de que no se puede cambiar el modo de producción, no se puede cambiar el modo de vida sin cambiar el modo de producción, y no se puede cambiar el modo de producción sin cambiar el régimen de acumulación, y no se puede cambiar el régimen de acumulación sin cambiar las políticas y las instituciones, el modo de regulación. Porque en algunos criterios, ¿no es cierto?, hay mucho violín e incienso diciendo que hay las florcitas, los pajaritos, los indiecitos, pero con los bonos de carbono y con todas las políticas neoliberales y con toda la agenda postmoderna, ¿no es cierto?, de tratar de pintar las cositas desde una cuestión más bien retórica, pero que en los hechos lo que hace es reforzar una situación de radicalización precisamente del neoliberalismo, ¿no?, de radicalización de los espacios de rentabilización bursátil, que penetra ya no solamente digamos, el mundo normal, que va conquistando espacios cada vez mayores y que incluye el tema de la naturaleza, pero que incluye también el tema de la conciencia, inclusive de la conciencia indígena, por ejemplo, ¿sí?, desde la folclorización, desde la fagocitación sistémica, ¿no es cierto?, de una serie de energías antisistémicas, justamente a partir de esta agenda postmoderna, de la cuestión de la bursatilización, de la cuestión inclusive de la instrumentalización, por ejemplo, de la protesta indígena en torno a agendas de desestabilización y cambio de régimen que vienen directamente armadas en las necesidades imperiales de reconquista de un territorio debilitado por la resistencia de los pueblos, por ejemplo, latinoamericanos. Entonces, nos planteamos condiciones necesarias, un régimen de acumulación inclusive viable, una construcción radical de ciudadanía y empoderamiento estructural, permitiendo una inserción distinta en la dinámica polarizante del capital, lo cual marca de manera sustancial una distancia, una diferenciación y una vacuna frente precisamente a las estrategias de fagocitación desde el sistema y desde las agentes
de desestabilización. Porque, ¿a qué me refiero con esto? El momento en que se plantea el tema de ciudadanía, concepto que nace desde la promesa burguesa, digamos, de la modernidad capitalista hace 200, 300 años, se rompe con las necesidades del capitalismo postfordista y del modo de consumismo postfordista, de la sustitución real del consumo al capital, que pasa de una necesidad, digamos, por una curva de Gauss, ¿sí se ubican, no? La curva de Gauss, es decir, concentración tratar de formar, por ejemplo, los gustos del consumidor en torno a la producción de masa, al promedio en torno a un consumidor representativo, y más bien tratar de transformar una campana de Gauss en una campana con colas anchas que permita diferenciar consumidores, mucho más factible para aprovechamiento de nichos de mercado en el toyotismo, en la producción a tiempo y en la producción flexible que está en el nuevo paradigma tecnológico. Entonces es mucho más conveniente para el capital más bien diferenciar mercados. Y en ese sentido, por ejemplo, la existencia de los indígenas, en su miserabilización inclusive y en su marginación, se convierte en tremendamente funcional para el mercado postmoderno, pues, en la construcción de identidades fragmentarias que permita precisamente rentabilizar la diferencia con nichos de mercado que te permite y que además necesita, ¿no?, el hecho de la división, o sea, la ruptura del ser universal y la contraposición de la realización, ahí sí, del otro buen vivir, del buen vivre, que dirían los franceses, ¿no es cierto?, del bon vivre, que es el tema del consumismo de nuevo tipo, de esta identidad fragmentaria, polarizante, que precisamente, no solamente que es funcional el tema del mercado, sino que precisamente está desvalorizando el tema de la política, porque lo construye en un imposible. O sea, en el mosaico de identidades contrapuestas unas a otras, es totalmente disfuncional, es totalmente impensable la formación de la mayoría, es totalmente impensable la posibilidad de profundizar la democracia, es totalmente inviable la posibilidad de radicalizar la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso es que cuando nos planteamos esto, es decir, recuperar desde un proyecto de trascendencia, no solamente de las políticas económicas, o sea, el modo de regulación, no solamente desde la trascendencia del régimen de acumulación, no solamente desde la trascendencia del modo de producción, sino de la trascendencia del modo de vida, tenemos que plantearnos tareas tácticas que te atiendan a esas necesidades inevitables de la sostenibilidad, digamos, podría plantearse eso con detalle, digamos, para la política cambiaria, la política monetaria, la política, no sé, económica, fiscal, de crédito, etc., sino que además permita reconstruir una totalidad, ¿sí?, como problemática a ser superada desde una visión estratégica, ¿no? Entonces eso tiene que ser planteado también para que eso sea viable. No es solamente los buenos deseos, de buenas intenciones está pavimentado el infierno. En construcción de soberanías, capacidades reales de actuar. Y eso implica una recuperación de soberanía a nivel del Estado-Nación, pero también una recuperación de soberanía a nivel subnacional, una creación de soberanías populares, o sea, la capacidad de acción que puede tener la sociedad civil más allá del aparato del Estado. Pero también requiere la recuperación de una soberanía, la creación de espacios de decisión supranacionales que en América Latina no se han dado y que justamente intentaron darse ahora. Todavía está en disputa y claramente se ve que el retorno conservador, la restauración conservadora, va a entrar, como se está viendo en el caso de Macri, de Temer, ¿no es cierto?, pero blitzkrieg, ¿no?, va a entrar con toda la fuerza, con una agenda de estabilización, una agenda profundamente entrópica, en la que esto de la destrucción creadora queda solamente en la destrucción destructora, ¿no? Entonces se plantea un problema en el que es indispensable también la construcción de espacios de soberanía supranacional, de soberanía regional, que permita verdaderamente la definición de proyectos alternativos, porque si no quedamos solamente en los buenos deseos, en las aspiraciones, en las inspiraciones, en una formulación retórica que lastimosamente inunda a las ciencias sociales en los últimos años, ¿no? Es decir, un barroco retórico
que pretende ser un barroco teórico, pero que es lleno de formulaciones simpáticas, interesantes, absolutamente vacías de contenidos, absolutamente vacías de viabilidad, absolutamente vacías de respuestas para la gente, en el aquí y en el ahora. Y especialmente lo que hemos intentado cambiar, no desde el activismo, ¿no es cierto?, en esa perspectiva. O sea, ¿cómo atendemos al interés estratégico de cambiar el modo de vida, transformando de manera viable, dados los fracasos que se dieron en el siglo XX en torno al modo de producción, en torno a la superación de la lógica de la ganancia como órgano, como principio rector de la sociedad? ¿Cómo hacer que eso se haga viable, se consolide en un régimen de acumulación, en un movimiento, podríamos llamar hacia el socialismo, en un movimiento de trascendencia del modo de producción, sobre la base de la viabilización de un adecuado mix, una adecuada combinación de políticas y de instituciones? Entonces, en lo concreto, ¿no es cierto?, todo lo que vamos a ver ya en las siguientes láminas, y con eso ya me aterrizo un poco al tema, es necesario, para poder llegar a con ese horizonte estratégico, es necesario el tema de una lucidez, digamos, pretender una lucidez táctica en términos de la constitución de un modo de regulación viable, o sea, la combinación adecuada de políticas e instituciones. Porque si no estamos en la canción del Silvio Rodríguez, ¿no? De tres hermanos el más grande se fue por la vereda, ¿no? Y entonces el uno por andar viendo el horizonte se tropezó y se rompió las muelas. El otro para que no le pase lo mismo se pasa viendo los baches y perdió el camino. Y el tercero, para que no tener el problema ni del primero ni del segundo, se quedó visco. Entonces tenemos en ese dilema entre lo estratégico y lo táctico, tenemos una situación que tenemos un reto, ¿no?, en ese sentido. Entonces es una nueva articulación entre la economía del Estado, la economía del capital corporativo privado y la economía popular, sin hacernos además ilusiones. La economía popular es el lugar del fraude, el lugar de la precariedad, el lugar de la miserabilización, pero al mismo tiempo, paradójicamente, es el lugar de otro tipo de valores, de otro tipo de principios, una reserva moral que plantea un tesoro en términos de relaciones humanas que pueden ser distintos. Entonces, parte de lo que estamos planteando en todo eso de aquí es descubrir la alquimia que permita transformar a esa economía popular en una economía social y solidaria. Ahora, esto de aquí necesita una nueva relación entre las finanzas. O sea, si es que el punto clave de la corrupción del poder, digamos, el punto clave de la transformación del capital, del modo de producción capitalista ahorita, está en el tema de lo monetario financiero, porque ese es el margen de acción fundamental. Para ponerles un ejemplo contundente y hacer el punto sin entrar en detalles, la Reserva Federal de los Estados Unidos coge y hace así con el dedo e imprime 29 trillones de dólares. Trillions en inglés, billones en español. Cuando el PIB de los Estados Unidos es de 14. Es decir, la economía virtual permite ahora, desde el manejo, desde el monopolio de las redes especulativas angloamericanas, permite la creación de una capacidad de compra, o sea, una capacidad de dominio sobre el proceso de reproducción de la sociedad, que rompe con cualquier capacidad de expropiación de voluntades que podía existir en modos de producción pasados. Y que rompe además, además porque es un proceso en el que se van creando nuevas capacidades por parte de la élite de transformar su dominio sobre el mundo, que además no solamente que se exacerban, sino que se acrecientan. Entonces, después de la crisis, de la implosión de Lehman Brothers, no es que eso de ahí ha domado o ha limitado la capacidad de los mismos círculos que desde la corrupción y la incompetencia llevan a la crisis, sino que al contrario aumentan su capacidad con respecto al resto de la sociedad. O sea, estamos hablando no del 1% contra el 99% como lo de Occupy Wall Street, sino que estamos hablando del 0.000001 contra los 7.000 millones de seres humanos. En un jueguito en la que ellos no tienen ningún problema en poner en riesgo la existencia de los 7.000 millones de seres humanos para seguir llenando el bolsillo. Ya, entonces, por eso es tan importante el hecho de transformar el tema de la moneda y de la finanza. O sea, tenemos que entrar a disputar, para que ustedes vean, no solamente es el modo de vida, el modo de producción, ya en lo concreto tenemos que entrar a disputar la naturaleza del mercado. Tenemos que entrar a disputar, no desde la cuestión purista o moralista, sino que entrar a disputar
desde un proyecto de vida, desde un proyecto desde lógicas productivas sociales distintas, el concepto de mercado, el concepto de moneda, el concepto de finanza, el concepto de crédito, ¿sí? Y redefinir, ¿no es cierto?, en lo cotidiano, mecanismos de articulación que permitan que esto no sea retórica, sino que sea una cuestión viable. Ahora, todo esto, insisto, y está en relación a la lámina anterior, define la necesidad de una renegociación estratégica con el mercado mundial. ¿No? Y esto rebasa el tema del Estado Nacional. O sea, el tema de la construcción de soberanías implica también el hecho de que cada territorio, desde la comunidad, se replanteen su división, su papel o la asignación que históricamente se le ha atribuido en torno a la división social del trabajo. En todo lo que eso incluye, ¿no? En el subsidio gigantesco, en la redefinición del subsidio gigantesco que hace el trabajo no pago de las mujeres, pero de la familia en su conjunto, de la comunidad. Por ejemplo, el caso de Ecuador, el tema de la minga, ¿no? Es fundamental. O sea, es un subsidio cotidiano gigantesco que hace la familia de los sectores populares, al capital, al mercado, al gran capital financiero, especulativo, monopólico mundial. En definitiva, una cadena a través precisamente del tipo de asignación en la inserción internacional, es una cadena que reproduce de manera ampliada estas condiciones de subsidio gigantesco de las familias, de los trabajadores, de las mujeres, pero no exclusivamente las mujeres, hacia el gran capital. Entonces, todo esto de aquí son retos complicados y que no pueden quedarse solamente en la retórica, tienen que definirse de manera científica cómo hacerlo, ¿no? Bueno, no tengo mucho tiempo, si quieren después regresamos a estos detalles: pacto fiscal redistributivo, cuestión de ciudad de campo, ¿no?, relación del trabajo salarial con capital, condiciones socioeconómicas. Entonces, básicamente era estos tres puntos, ¿no es cierto?, esa nueva relación entre al menos tres tipos de lógicas distintas: la lógica de la economía del Estado, la lógica de la economía corporativa privada y la lógica de la economía popular. Yo no lo plantearía en términos de la capitalista, o sea, que de alguna manera está atravesado por la lógica del capital y la lógica del no capital, pero me parece que hay ahí también un espacio retórico y discursivo lleno de confusiones, ¿no?, entre lo que es la economía del mercado y, si es que se quiere y se lo plantea una cuestión moralista, o no, la economía del mercado, la economía del capital. Yo creo que hay que diferenciar con rigor cómo se plantea eso, precisamente para poder tener acciones concretas. Bueno, vamos a saltarnos de esto para plantearnos así. A ver, dejemos todo esto. Y si tienen ganas, hablamos con detalle. Bueno, entonces, en concreto, han habido una cantidad de iniciativas. Yo venía, sobre todo porque quisiera convertir esto en una invitación, a ver cómo podemos seguir conversando ya cuestiones concretas, para que ustedes vayan y conozcan, pues, físicamente o a través del internet, a través del Skype. Ustedes pueden participar en todas estas iniciativas, de cómo todo este planteamiento, todo este marco teórico, digamos, teórico y retórico, podemos convertirlo en realidades, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una cantidad de iniciativas, las asambleas productivas, todas basadas en la organización popular. Todas desde el territorio, desde la comunidad. Todas planteándose una tarea multidimensional que no solamente está en el plano económico, que tiene un contenido simbólico crucial, que tiene una lucha cultural de por medio, una disputa institucional, una disputa ideológica, pero que tiene, o sea, el criterio al final del día es si es que esto se vuelve económicamente viable. ¿Sí? O sea, cómo hacemos que las cosas puedan superar los procesos de intervención, digamos, con una energía exosomática importante, sea desde la academia, sea desde el Estado, sea desde la ONG, sea desde el partido político, y se convierte en parte de la vida cotidiana de las familias involucradas, no solamente como parte de un sujeto de un mercado amorfo, digamos, inevitablemente funcionalizado más temprano o más tarde por el capital, sino en términos de la construcción de un sujeto histórico que le permita ir construyendo bases para un proyecto de sociedad en la que la definición de ese proyecto de sociedad no viene desde la vanguardia o desde los profesores ilustrados, sino desde las necesidades, desde las convicciones de la propia gente.
Entonces, bueno, temas como este, asambleas de productivas, rondas de negocios, comités de usuarios, observatorios académicos, manuales de buenas prácticas comerciales. Les digo así porque eso es, no porque esta sea la receta, sino al contrario, porque son los ejemplos en los que en el ámbito específico de lo que me toca a mí, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, hemos podido hacer. No digo que esto sea lo único que se puede hacer, ni lo mejor que se puede hacer. Lo que estoy dando son ejemplos en los que todo lo que veníamos planteando han tenido concreciones muy específicas. Esta superintendencia tiene 3 años y medio, o sea, es muy joven, muy nueva. Empieza de ser en un país en donde ni siquiera en la versión más tradicional ha habido el suficiente talento humano. Es decir, no tenemos, por ejemplo, carreras de derecho con especialización en temas de competencia. En las carreras de economía se estudiará el tema de los oligopolios, de los monopolios, pero como un libro de texto. Corrientes heterodoxas del pensamiento económico como el marxismo o el institucionalismo o Schumpeter o el estructuralismo latinoamericano o son marginales, están totalmente desterradas del pensum, ¿sí? Y menos aún en el campo de las ingenierías o de las ciencias duras, de la administración, de cualquier otro ámbito. Es decir, es un tema totalmente ausente y se lo he ido haciendo, digamos, en olla de presión sobre la marcha. Ya van a ver ustedes cómo esta es una invitación a un trabajo multidisciplinario en lo que se ha venido haciendo. Entonces, a ver, para no marearles, les empiezo, y si tienen preguntas, vamos a irnos aguas arriba, digamos, para ir explicando un poco la cosa. Por ejemplo, hemos sacado 13 manuales de buenas prácticas comerciales. Manuales de buenas prácticas comerciales son, en inglés llaman guidelines, ¿no? Y en la jerga de las autoridades de competencia es muy común, y además hablarlo en inglés, porque esa es la moda y ese es el referente, digamos, reputacional que se adquiere. Entonces hemos hecho 13, normalmente una agencia de regulación tiene 1 o 2 en todas sus vidas. Nosotros hemos hecho 13 en estos 3 años, aprendiendo de las mejores prácticas de todo lado, pero como les insisto, al amparo de lo que dice la Constitución y el summa causal. Entonces, por ejemplo, en agosto del 2014 sacamos el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los Supermercados, después de hacer todo un proceso público de debate, de estudio, sobre la base de la participación ciudadana de las condiciones concretas de los supermercados. En Ecuador, como en otras partes del mundo, aquí en Chile también, se da un proceso muy agudo, muy feroz de concentración en este ramo, ¿no? Tanto en términos de concentración del mercado final, o sea, de las ventas, como en la concentración de las compras, o sea, tanto a nivel del oligopolio como del oligopsonio. Y al principio, les cuento, el proceso de investigación era muy difícil porque nadie quería que le vean con nosotros. Había una ley del hielo, todavía tuvo un proceso de hostigamiento a los actores del tema. Hasta con prevenciones de ley tuvimos que reunir a los proveedores, reuniones de 300, de 400 proveedores en distintas reuniones, digamos, a puerta cerrada y confidencial, y ahí empezaron a decir que nos pagan tarde, mal y nunca, que nos obligan a entregar hasta la mitad. Estamos hablando de relaciones capitalistas, estamos hablando de pequeños y medianos capitalistas, y que, es más, subjetivamente se autoperciben en realidad como un prospecto de Bill Gates, ¿no? No estamos hablando de gente que tenga en la cabeza un horizonte ni social ni político que trasciende el sistema. Probablemente sean gente más bien muy de derecha, de la extrema derecha, ¿no? O sea, como dicen los mismos, los wannabe, que son mucho peores que los que verdaderamente tienen, son los que aspiran a tener, ¿no? Y de pronto empiezan a surgir, ¿no? Empieza a verse en el clima de temor generalizado que es el mundo lupino del mercado, ¿no es cierto? Empieza a surgir la gente que empieza con reticencia y todo, empiezan a contarnos sus experiencias, ¿no? De las retaliaciones que sufren, que les dicen, cuidado con que le vendas a la competencia, que yo te persigo y no te permito vender a nadie más, no vas a poder colocar nunca tu producto. Que pobre de que protestes, que te cambian las reglas del juego a último rato, que te devuelven la mercancía con cualquier pretexto, ¿no? Entonces, mira, son una serie de cuestiones intersticiales en el plano económico, pero también en el plano político, que replantean la capacidad o la proyección de una acumulación de fuerzas en torno a un proyecto alternativo. A partir de ahí generaron una serie de medidas cautelares que, por ejemplo, rompían con el tema de las condiciones de oligopolio, de oligopolio, cada vez decía que en el supermercado solo encuentras las marcas del supermercado y de las grandes transnacionales,
y empezamos a decir, bueno, vamos a crear un tramo de los más pequeñitos, de los pequeños y de los medianos, que no solamente es el tema del tamaño, que es también la lógica de la comunidad indígena, de los afro, de los pueblos montubios, de otras lógicas productivas que no son capitalistas, pero que también hace referencia a todo el patrón de consumo, no solamente alienado, sino acomplejado en un país como el Ecuador, que es tremendamente racista, aunque nadie lo quiere asumir, incluyendo aquí los compañeros de la embajada. Entonces resulta ser que, entre otras cosas, dijimos, bueno, vamos a hacer que empiecen con el 1% y cada semestre aumenten las compras en el 1% de la economía popular y solidaria. Pusieron el grito en el cielo, hasta amigos ministros me dieron palo, que es una estupidez de Pedro Páez que los pequeños productores jamás van a poder producir tanto. Y peor con las condiciones que les exigen los supermercados. Bueno, 174 asambleas productivas. Y a organizar desde los territorios, desde la comunidad organizada a los productores, y a ver, ponga sobre el tapete todos los problemas que tiene. ¿Qué quisiera producir? No solamente lo que ahorita produce, ¿qué quisiera usted producir? Y cambiamos la relación de los productores con el Estado, de los productores con la academia. Tenemos la Federación Ecuatoriana de Indios. ¿Alguien conoce de la historia del Ecuador algo? La Federación Ecuatoriana de Indios es una organización que, como su nombre lo indica, era antes de la época posmoderna, o sea, era en la época, antes de fundarse la Federación Ecuatoriana de Indios estuvo en la lucha por la justicia social, por la reforma agraria, por la democracia, en contra del racismo. Una de las columnas vertebrales tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, antes de que se funde el Partido Comunista y antes de que se funde el Partido Socialista y antes de que se funde la Federación Ecuatoriana de Indios. Bueno, ellos están ahorita discutiendo temas de mejoramiento genético de gallinas, cuyes, conejos, chanchos, borregos, chivos, para poder tener, ¿no es cierto?, rondas de negocio en las que se sientan de un lado los gerentes de los supermercados, de otro lado los indios, sin intermediarios, y se ponen a discutir las ventas en el mediano y en el largo plazo. Entonces, a ver, por ponerles algunas cifras. Primero, en el primer semestre de aplicación de este proceso, los supermercados estaban requeridos de comprar 6%. Adivinen cuánto compraron. O sea, el 6% de todas sus compras tenían que venir de la economía popular y solidaria. Adivinen cuánto compraron. No les veo muy activos. Se ve que son antropólogos, ¿no? Con un trajito de pronto de 23%, compañeros, 23%. Es decir, en el primer semestre. Y era real que al principio la gente no tenía capacidad de vender. Tenía capacidad de oferta. Y no se relajó ningún estándar, ni sanitario, ni ambiental, ni laboral, ni tributario, ni de seguridad. Porque hicimos las asambleas y dijimos, a ver, vamos a ver todos esos problemas. Entonces vean cómo se cambia, desde la organización popular se cambia la relación con el Estado, ciudadanizamos al Estado. Por ahí salió, no sé si lo tengo filmado, por si acaso, no digan que es infidencia. Tengo filmado ahí. Estábamos en la cuestión preparativa, que por cierto ninguno inclusive del partido de gobierno, querían participar al principio. Logramos reunir a un grupo de concejales, hasta una viceprefecta, logramos que el viceprefecta es la autoridad elegida a nivel provincial. Y salió el representante, les pongo la anécdota de antropólogos para que ustedes estudien, y hizo que lea, ¿no es cierto?, vean el tema de los campos de poder, hizo que lea el abogado el decreto de creación de la agencia que emite los permisos sanitarios, y se puso indignado y dijo, miren, en términos de responsabilidad no se puede físicamente sacar un permiso sanitario en menos de 8 meses, un año. A la semana siguiente, eso fue en Guayaquil, la semana siguiente en una provincia chiquita al sur del país, en Loja, se hizo la asamblea productiva. Esto de aquí una preparativa para la asamblea productiva, con lo cual nos dejaron planchados porque desanimaron a todo el mundo, se desmovilizó todo. Semana siguiente, asamblea productiva en Loja, y delante de la gente, ¿cómo podían decir eso? Intentaron decir, no. Los propios funcionarios de la misma agencia en esa provincia se encargaron, hicieron todo lo posible porque veían que esa era una posibilidad de resolver los problemas de su gente. Sacaron en 15 días el permiso sanitario. Y bueno, les hago corto el cuento porque esto fue todo un problema, toda una bronca, todo un escándalo. Ahora se sacan los permisos sanitarios en 5 días. Y estamos organizando, la cosa es muy heterogénea, una de cal, una de arena, pero hay una cantidad de universidades que están sacando todos los exámenes de laboratorio que se necesitan, lo están haciendo como parte gratuito, como parte de las prácticas profesionales,
pero además acompañan al productor, como parte de las monografías, de las tesis de grado, ¿no es cierto?, en todo el proceso de incorporar las mejores prácticas sanitarias, mejoramiento del proceso productivo en distintas partes del país, por ponerles algún ejemplo. O tenemos, por ejemplo, inclusive unas muchachas así guapas como ustedes, ¿no es cierto?, pero además, como decimos en Ecuador, peluconas, adrede, de las universidades privadas, haciendo brigadas de estudiantes de Derecho, haciendo brigadas para que vayan y les vayan a consolar, porque los productores de la economía popular y solidaria, adivinen qué, tienen una autopercepción de culpa. A propósito, estamos en una universidad jesuita, tienen una percepción de culpa. ¿Y por qué? No sé, pero algo hemos de haber hecho mal, alguna ley debemos estar violando. Increíble, generalizado. Así como encontramos a nivel ya más de otros estratos, ¿no es cierto?, en el mundo del capital encontramos un clima de temor generalizado, a nivel de la economía popular lo que es omnipresente es un sentimiento de culpa, de transgresión, del no tener derecho a tener derecho, ni siquiera a vender. Encontrábamos casos de productores de leche que vendían su leche a la mitad de precio porque no podían dar factura, y entonces vendían de manera clandestina. Entonces, y con todo el recelo, ¿no?, que intentábamos, entonces fuimos poco a poco ganando la confianza hasta que finalmente empezaron a soltar prenda y a decirnos, sí, es que nos da vergüenza, y por qué no, es que algo hemos de ver, alguna ley debemos estar cumpliendo, algún certificado debemos estar haciendo la investigación y haciendo un peinado, pero de todas las posibilidades. Resulta ser que lo único que les ha faltado es pagar el RICE, que es un sistema simplificado de tributación, $12 al año. Y por eso estaban vendiendo el litro de leche a la mitad de precio de lo que podían conseguir. De lo que podían conseguir en las condiciones del cacicazgo local, del mundo rural, de la falta de infraestructura, de la falta de institucionalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una nueva articulación entre la economía popular y solidaria y el Estado, una nueva articulación de la economía popular y solidaria y el mercado, la cuestión corporativa privada, hay que atender a este tipo de detalles culturales, simbólicos, imaginarios, a una serie de imposibilidades artificiales que están en el imaginario de la gente. Miren, hicimos una reunión en el malecón de Guayaquil, 40 grados de temperatura al aire libre, 1.500 productores montubios. Montubios son los indígenas de la costa, que por el racismo que existe en el país no se reconocen como indígenas, entonces se dicen montubios, porque indígenas solamente son los sucios serranos, ¿sí me deben entender? Más o menos como el tema de los collas en Bolivia, ¿no? Entonces, en la cultura de la costa hay una situación tremendamente denigrante con respecto al tema de lo indio, ¿no? Entonces, son los indios de la costa, que además nadie es indio puro en el Ecuador. En el Ecuador el que no tiene dinga tiene de mandinga, ¿no? Pero no es ese el problema. El problema es un tema de autoidentificación tremendamente cargado de estigmas, ¿no? Bueno, pero les hago cuenta de la anécdota. 1.500, nosotros tenemos un real, no tenemos presupuesto, entonces fuimos, trabajamos con ellos, les convencimos de lo que había, de las posibilidades que había. Nosotros muy escépticos, pero muy entusiasmados, que sí, bueno, ellos mismos se pagan el transporte, ellos no tuvieron que pagarse el refrigerio porque tenían que ir desde la provincia a la capital, digamos, ahí en Guayaquil. 1.500, una movilización enorme, inclusive fueron en el malecón, fueron con caballo ahí haciendo caracolear al asunto porque es parte de su identidad, con sombrerito, interrumpiendo el tráfico. Se dieron los discursos del caso, se volvió a explicar cómo estaba la cuestión, y al lado de la concentración pusimos unos toldos, porque no teníamos presupuesto para más, en la que se sentaban los de los supermercados y ellos a negociar. O sea, ellos ya venían en todo un proceso que se habían concientizado de toda esa cuestión. Y yo les veía muy pendiente de su lenguaje gestual, ¿no? Nuestra gente es morena, pues, ¿no? Montubios, gente morena. Eran blancos, 40 grados de temperatura y sudaban frío, la mano era helada, te dejaron así chorreando. Venían con su vestidito de domingo, ¿no? Y se sentaban ahí, y solo después de pasar el susto, yo estaba muy pendiente de ver qué hacían, salían de las tiendas y decían, cierto, así, ¿y ahora qué hacemos? O sea, el tema, fíjense, no es un tema solamente, este tema de construcción de derechos, no es solamente un tema racional. Un tema subjetivo tremendamente complejo, lleno de cuestiones, como te digo, inconscientes. No solamente el rato que en las tripas sienten
que ahora tienen esa oportunidad, es que es posible gatillar la posibilidad de que ellos asuman y se conviertan en sujetos de su propia transformación. Y bueno, como les decía, 23%. Acabamos el año 500 millones de dólares. No sé si para aquí, Chile creo que es el sueldo de ustedes, ¿no? En el caso del Ecuador es alta plata, 500 millones de dólares. Que se hubieran ido para importaciones, empezaron a repartirse y como se darán cuenta, como tienen que hacerlo dentro de ciertos parámetros de productores, no podían hacer una sola compra nacional, no tenían que ir por provincia. O sea, no solamente que no fueron a importaciones, sino que tampoco se quedaron en Quito y Guayaquil, sino que además tuvieron que ir a la provincia. Y luego eso motivó todo un proceso de transformación. Por un lado, la primera transformación es la capacidad de respuesta productiva de la economía popular y solidaria. La segunda transformación es una capacidad de respuesta que no es solamente cuantitativa, sino cualitativa, cumpliendo en términos de la excelencia. No es que se les va a comprar porque son pobrecitos. El proceso de empoderamiento también en el plano productivo, que implica primero una nueva relación con el Estado, rompiendo las barreras de entrada, cambiando la correlación. No es que vuelva la próxima semana, que se me cayó el sistema, que tráigame la partida de matrimonio de su tatarabuelo a colores, multiplicado por 5, que vuelva a ingresar los papeles porque se me perdieron, lo que es delante de la asamblea, ¿no es cierto? Ahí, a ojos de todo el público, a ver cuál es el funcionario que no está cumpliendo y quién es el que hace méritos, ¿no es cierto?, para servir más a su comunidad. Pero también es una nueva relación con la academia, y no es, ¿no es cierto?, después de un esfuerzo en el Ecuador se ha hecho una inversión, un esfuerzo, la sociedad entera ha hecho un esfuerzo, pero sin precedentes, creo, y sin parangón en el resto de América Latina, en lo que tiene que ver con educación superior, becas, laboratorios, infraestructura y toda esa cuestión. Pero yo tengo amigos en la academia que están pero obsesionados con publicar en un journal gringo, y no les interesan los problemas de la gente, no les interesan los problemas de la tierra. Y de pronto, en un proceso que va mucho más allá de esto que está en la literatura como innovación inclusiva, lo que tienes vos no es el investigador que sale que baja del Olimpo y se digna zambullir el dedo gordo del pie en la realidad, sino que tiene que estar paciente, sensible, explorando de qué manera lo que él sabe le puede servir a la gente. Y ya les digo, temas de nanotecnología para discutirse, para ver cómo se mitiga el problema de la curtiembre, del impacto en la salud de la curtiembre ahí en Ambato, el costo de la compañera que tenía la familia en Ambato. O el tema de cuestiones de robótica, por ejemplo, trabajando con los artesanos, una universidad católica del sur del Ecuador, trabajando con el tema de piecitas de robótica, que ahorita son baratísimas, además, por ejemplo, para hacer LEDs artesanales. O la posibilidad de, por ejemplo, en lugar de los costos gigantescos que implican con el tema de la leche, ha habido un esfuerzo importantísimo del gobierno de iniciativas con el tema de la leche, ahorita tenemos hasta sobreproducción de leche, pero como estamos dolarizados, Colombia devalúa en el 85%, se satura el mercado de leche, está fregado. Entonces parte del problema en el cuello de botella, ya en los costos estructurales, es el tema de la pasteurización. Es carísima la caldera, es carísima la tina para poder hervir la leche. Resulta ser que ahora con las nuevas tecnologías, un grifo de ozono que cuesta $300 te puede resolver el problema sanitario. Pero además te mantiene, una vez que se disipa el olorcito característico del ozono, te permite recuperar el sabor que muchos de ustedes ni siquiera deben reconocerlo de la leche ordeñada, pues. Y entonces se plantea otro tipo de nichos de mercado, pero desde una lógica diferente, no desde la lógica alienante de la fragmentación postmoderna, de la fragmentación identitaria postmoderna, sino desde la recuperación de los procesos naturales, de lo social natural, ¿no? De la recuperación. O la lucha, entonces, transformación de la respuesta productiva, transformación del propio dueño del supermercado, que si me hubiera podido pegar un tiro, me pegaba un tiro. Sino que se dan cuenta en el proceso, se dan cuenta de que también era negocio. No sería el mismo negocio del come solito anterior, pero por eso no compran el 6%, sino que terminan comprando el 23%. Y transformación de la sociedad ecuatoriana, una sociedad racista, acomplejada. Miren lo que nos contaban, artesanos textiles, hay una producción artesanal de jeans muy importante en el Ecuador, y vos vas y te dicen, bueno, ¿y ahora qué marca quiere? O sea, primero escoges el pantalón, y después te cogen y te presentan las etiquetas. ¿Cuál etiqueta quiere que le ponga? ¿Sí? Entonces ellos nos confiesan, dicen, vean, para poder vender en el Ecuador, nosotros tenemos que falsificar las etiquetas y ponerle por lo menos Made in Colombia, si no, no te compran. Y yo hablaba con antropólogos, amigos, súper izquierda, así unos jóvenes como ustedes, así que se les ve pilosos, progresistas, decían, a ver que esté el caldo de patas, platos étnicos, ¿no?
caldo de patas, el yaguar locro, la tripamishki, vean cómo se ríe aquí el hombre. Pero que esté en el supermercado, claro, a todos nos gustan. Pero toda la cuestión vergonzante, ¿no? La gente se reía, como que estuviera contando un chiste malcriado, así con alguna referencia a la penetración anal, así con la misma transgresión, gente así, con la misma picardía. ¿Cómo va a estar la tripamishki en el supermercado? Gente hasta de izquierda, dicen, ¿por qué no nos reímos cuando decimos que esté la pizza en el supermercado? Eso nos parece natural. Bueno, ya está la tripamishki, no está la tripamishki, ya está el caldo de patas, está el aguatita, está el encebollado, está el chicharrón, está el ceviche, las humitas, las hallacas en los supermercados. Entonces también es una lucha cultural, ¿no? Les pongo como ejemplo. Bueno, rápidamente,